Bienvenidos a mi canal, vuestro rincón favorito para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Espero que estéis listos, porque hoy la bomba es de esas que dejan temblando hasta los cimientos. Prepárense para el mega chismecito. Como ya sabéis por el título, la noticia que nos ocupa hoy es la impactante separación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo habéis leído bien. La pareja dorada de Turquía, la que parecía sacada de un anuncio de felicidad con filtro de Instagram, ha decidido tomar caminos separados. ¡Boom! Explotó. Lo sé, es una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta, incluyendo a esta servidora. Pero tranquilos, porque aquí estoy yo, vuestra reportera favorita, para desmenuzar cada detalle, analizar las posibles razones y, por supuesto, darle un toque de salseo, porque ¿qué sería la vida sin un buen chismecito, verdad? Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama turco, quiero recordaros que la suscripción al canal es la mejor manera de estar al día con todas las noticias del mundo del espectáculo. Es gratis, rapidísimo y me ayuda un montón a seguir creando contenido para vosotros. Así que no lo dudéis, dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, la separación de Burak y Neslihan. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de los rostros más bellos y talentosos de Turquía, han puesto fin a su matrimonio. La noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales, generando una avalancha de reacciones y comentarios. Pero, ¿qué ha pasado realmente? ¿Qué ha llevado a esta pareja, que parecía tan unida y enamorada, a tomar esta decisión? Para entender la magnitud de este acontecimiento, es importante recordar cómo comenzó su historia de amor. Burak y Neslihan se conocieron en el set de la exitosa serie Kara Sevda, un culebrón turco que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto delante como detrás de las cámaras. Los rumores de un romance comenzaron a circular rápidamente y finalmente confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más seguidas y admiradas de Turquía. Su boda, celebrada en 2016, fue un evento de cuento de hadas, con una ceremonia preciosa y romántica que parecía sacada de una película. Desde entonces, Burak y Neslihan se convirtieron en el epítome de la pareja perfecta, mostrando siempre su amor y apoyo mutuo en eventos públicos, entrevistas y redes sociales. La llegada de su hijo Karan en 2019 pareció sellar su felicidad, convirtiéndolos en una familia envidiada por muchos. Pero como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Y al parecer, la idílica imagen de Burak y Neslihan escondía una realidad mucho más compleja. Los rumores de crisis comenzaron a surgir hace unos meses, alimentados por la ausencia de fotos juntos en redes sociales y por comentarios de fuentes cercanas a la pareja. Sin embargo, ni Burak ni Neslihan confirmaron ni desmintieron nada, manteniendo un silencio que solo alimentaba la especulación. Finalmente la bomba estalló con la publicación de un comunicado conjunto en sus cuentas de Instagram. El mensaje, breve y conciso, anunciaba su separación de mutuo acuerdo y pedía respeto a su privacidad durante este difícil momento. No se ofrecieron detalles sobre las razones de la ruptura, pero se aseguró que el bienestar de su hijo Karan sigue siendo su prioridad. Ahora bien, llegamos al punto clave: ¿cuáles podrían ser las razones detrás de esta separación? Aquí es donde entra en juego la especulación, el análisis y, por supuesto, el chismecito sano. Como os decía, las agendas profesionales incompatibles podrían ser un factor determinante. Tanto Burak como Neslihan son dos de los actores más solicitados de Turquía, con proyectos constantes que les obligan a viajar y a pasar mucho tiempo separados. Esta distancia inevitablemente puede desgastar una relación, por muy fuerte que sea. Burak, conocido por su papel en series como MyZYL y Al-Q, ha estado involucrado en numerosos proyectos cinematográficos y televisivos, que le han llevado a recorrer diferentes países y a trabajar largas jornadas. Neslihan, por su parte, ha consolidado su carrera con papeles protagónicos en series como Kara Sevda y Sefirin Kazeta, demostrando su talento y versatilidad como actriz. La presión de la fama es otro factor que podría haber contribuido a la ruptura. Ser una pareja pública implica estar constantemente en el ojo del huracán, sometidos a la opinión y el juicio de los demás. Los rumores, las críticas y las especulaciones pueden generar mucha tensión y estrés, lo que puede afectar negativamente a la relación. Además, la necesidad de mantener una imagen perfecta ante los medios y los fans puede ser agotadora y frustrante. Pero no olvidemos que Burak y Neslihan son, ante todo, personas con sus propias individualidades, sueños y ambiciones.
Puede que simplemente hayan llegado a un punto en el que sus caminos ya no coinciden y hayan decidido que lo mejor para ambos es separarse. A veces las relaciones se desgastan con el tiempo, las prioridades cambian y las personas evolucionan en direcciones diferentes. Algunos medios de comunicación turcos han especulado sobre la posible existencia de terceras personas en la ruptura. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Es importante recordar que estas son solo especulaciones y que no debemos juzgar ni condenar a nadie sin tener información verificada. Volviendo a lo que sabemos con certeza, el comunicado oficial deja claro que la prioridad de Burak y Neslihan es su hijo Karan. Han demostrado ser unos padres muy dedicados y estoy segura de que harán todo lo posible para que esta separación le afecte lo menos posible. La coparentalidad no siempre es fácil, pero creo que Burak y Neslihan tienen la madurez y el cariño necesarios para llevarlo a cabo de la mejor manera posible. La noticia de su separación ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Muchos fans han expresado su tristeza y decepción, mientras que otros han mostrado su apoyo y comprensión a la pareja. Algunos incluso han recordado la historia de amor de sus personajes en Kara Sevda, lamentando que su romance en la vida real haya llegado a su fin. También hay, como no podía ser de otra manera, quienes aprovechan la ocasión para criticar y juzgar. Pero creo que es importante recordar que estamos hablando de la vida personal de dos personas y que merecen respeto y empatía. No sabemos lo que realmente ha pasado entre ellos y no tenemos derecho a juzgar sus decisiones. En este tipo de situaciones, es fácil caer en la especulación y el morbo, pero creo que lo más importante es respetar su decisión y desearles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Tanto Burak como Neslihan son dos personas talentosas y exitosas que tienen mucho que ofrecer al mundo. Estoy segura de que a pesar de la separación, seguirán brillando con luz propia. Y hablando de brillo, no olvidemos que ambos tienen una carrera prometedora por delante. Burak, con su carisma y atractivo, sigue siendo uno de los actores más cotizados de Turquía. Se rumorea que tiene varios proyectos en marcha, tanto en el cine como en la televisión. Neslihan, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su último papel en Sefirin Kazeta le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Estoy segura de que los veremos protagonizando nuevos proyectos y conquistando corazones en todo el mundo. Ahora bien, ¿qué le depara el futuro a Karan? Como os decía, creo que Burak y Neslihan harán todo lo posible para que esta separación le afecte lo menos posible. La coparentalidad es un reto, pero estoy segura de que lo superarán con éxito. Karan tiene la suerte de tener dos padres que lo aman y que están dispuestos a poner su bienestar por encima de todo. En fin, esta es la noticia del momento: Burak y Neslihan se separan. Una noticia que ha sorprendido a muchos, pero que nos recuerda que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden llegar a su fin. Lo importante es respetar su decisión, desearles lo mejor y recordar que al final del día, son personas como nosotros, con sus propias alegrías, tristezas y desafíos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este salseo informativo y que hayáis disfrutado analizando esta noticia conmigo. Recordad que esto es solo una opinión y que cada uno puede tener su propia interpretación de los hechos. En resumen, hoy hemos hablado de la impactante separación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta decisión, las reacciones en las redes sociales y lo que le depara el futuro a ambos actores y a su hijo Karan. Una noticia triste, pero que nos recuerda que la vida no siempre es un cuento de hadas y que a veces las cosas simplemente no funcionan. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir estas noticias con vosotros y saber vuestras opiniones. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de esta separación? ¿Os lo esperabais? ¿Creéis que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué pensáis de la gestión que han hecho de su imagen pública durante estos años? ¿Consideráis que la fama es un factor determinante en la ruptura de las relaciones? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho.
Es la mejor manera de apoyarme y ayudarme a seguir creando contenido para vosotros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.